Hola a todos, qué alegría saludarles. Bienvenidos a la segunda semana de esta serie de mensajes que lleva por título Ansiosos por nada. Y en esta serie estamos descubriendo lo que la Biblia dice acerca de cómo no entrar en ansiedad a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos encontramos. El día de hoy vamos a estar hablando de orar en la ansiedad. Ese es el tema del día de hoy, orando en la ansiedad. Porque en este mundo y en estos tiempos hay muchas razones por las cuales pudiéramos sentirnos ansiosos, preocupados, atemorizados, etcétera, etcétera. Hay enfermedad, hay muerte, hay crisis económica, hay inseguridad, hay problemas familiares y un sinfín de situaciones que nos producen una terrible ansiedad. A menudo, las batallas más grandes que atravesamos son batallas que otras personas simplemente no pueden ver. Muy a menudo las batallas que estamos librando son batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, y lo que mostramos hacia el exterior es que parece que estamos confiados, que todo está bien, pero la verdad del asunto es que por dentro nos sentimos débiles, nos sentimos inseguros. Tal vez podemos poner una cara feliz o tranquila, pero sinceramente por dentro estamos preocupados, estamos ansiosos, sentimos un gran peso y una gran angustia que nos impide funcionar de la manera correcta. Nos sentimos con una carga muy pesada, o hay inseguridad, o hay temor, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer cuando enfrentamos situaciones como esta? ¿Qué podemos hacer cuando luchamos en contra de esos momentos de ansiedad? Bueno, el pasaje que estamos estudiando en Filipenses capítulo 4, quiero volver a leerlo. Pero recordemos las condiciones en las que Pablo escribe a la iglesia de Filipos este pasaje. Pablo estaba encarcelado. Pablo no tenía ninguna certeza de qué sería con él en su futuro, si lo iban a matar, si lo iban a enjuiciar, qué iba a pasar. Él no sabía nada de eso. Y a pesar de esas circunstancias, escribe estas tremendas palabras en el capítulo 4, versos 4 al 7, que dicen lo siguiente: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si estás preocupado por tu trabajo, por la economía, por tu salud o la salud de alguien a quien tú amas, por tu matrimonio, por tus hijos, por este virus, es decir, no importa por lo que estés preocupado, si tú estás preocupado o viviendo un momento de ansiedad, por cualquier razón, lo que dice la Biblia, lo que dice este pasaje que acabamos de leer, es que debemos orar en cada situación. Cualquier cosa que te agobie, cualquier cosa que te preocupe, es motivo de llevarla a Dios, de orar con acción de gracias. Eso es lo que debemos de hacer, presentarle nuestras peticiones a Dios, y la promesa es que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así que lo que vamos a hacer es orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, especialmente en un momento tan complicado como este que vivimos ahora, con tanta incertidumbre, con ansiedad, con temor, con preocupación. Gracias porque podemos ir a ti. Pero ahora te pido, Señor, que el poder de tu palabra y la presencia de tu Espíritu edifiquen nuestra fe el día de hoy, para que los que están viviendo momentos de ansiedad puedan gozar de tu paz. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones y nos muestres la verdad de tu palabra en lo más profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, y que de esa manera, Señor, podamos vivir vidas libres de ansiedad, que te honren y que funcionen de una manera adecuada. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a hablar de qué es la ansiedad. Y voy a tratar de explicarlo de esta manera. No sé si te ha pasado alguna vez que vas manejando en el coche, muy tranquilo, todo en paz, y de pronto una luz de alerta en el tablero se enciende. Algunas son rojas, otras son amarillas. Y cuando eso pasa, inmediatamente se genera algo dentro de ti. A mí me ha pasado muchas veces, más de las que me gustaría contarles. Y peor cuando la luz que se enciende es la luz que dice que debes revisar el motor. Cuando esa luz se enciende, inmediatamente sentimos, no, esto ya va mal y hay que hacer algo. Y en esas condiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, llevar el coche a la agencia, porque ellos son los fabricantes, porque ellos son los constructores, porque si ellos lo hicieron, ellos saben cómo repararlo, para que entonces ellos analicen la situación y nos den una solución a nuestra necesidad. La ansiedad es exactamente esa luz de alerta. Esa luz que se enciende, que nos dice que algo no está funcionando bien y que tenemos que ir con el Creador, que tenemos que ir con Dios que nos creó para que nos ayude a reparar la situación y a restaurar la situación. La luz de alerta es la ansiedad. Es esa señal de que es tiempo de buscar al fabricante en oración. Y déjame decirlo otra vez. Es la señal de alerta, es el indicador de que algo no está funcionando bien. ¿Qué quiero decir? Que si tú estás viviendo momentos de ansiedad, significa que algo no va bien en tu vida y necesitas hacer una pausa y prestarle atención. Prestarle atención. ¿Cómo? Yendo al fabricante, a Dios, al Creador. Entonces, ¿qué cosa es la ansiedad? En primer lugar, es la señal que te alerta de que es tiempo de orar. Es la señal que te alerta de que es tiempo de orar. En otras palabras, si eres lo suficientemente grande como para preocuparte por algo, eres lo suficientemente grande como para buscar a Dios en oración. Y déjame decirte algo muy interesante, si está en tu mente, si hay algo que te preocupa en la mente, también está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo voy a ir a Dios a molestarlo con esta pequeñez? Bueno, no debemos pensar así, porque si hay algo en tu mente, también está en el corazón de Dios. El verso 6 lo dice muy claramente, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si te preocupa la próxima cita médica, si estás preocupado por una decisión que debes tomar o si estás preocupado por algo de la escuela, ora. Ora por cualquier cosa que te preocupe. Si te preocupa cómo vas a pagar la nómina esta quincena, ora. Si te preocupa tu matrimonio, ora. Porque si está en tu mente, está en el corazón de Dios. Y posiblemente te estés preguntando, ok, ya entendí, debo orar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las reglas de la oración? ¿Cómo me dirijo a Dios? ¿Cómo el Creador omnipotente va a escucharme? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Bueno, lo que debemos hacer es dirigirnos a Dios de la manera más honesta, más sincera, de una manera que salga directamente de nuestro corazón. Hay personas que parecería que oran en versión 60. Oye, oh Dios, la voz de mi clamor. No te escondas de mi súplica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no tienes que hacerlo así. Cada quien puede hacerlo como quiera, y si alguien quiere orar en versión 60, puede hacerlo, pero si alguien quiere orar desde sus propias palabras, eso es lo que hay que hacer. No tienes que orarle a Dios, a un Dios que se relaciona contigo y que te ama y al que puedes decirle todo lo que te preocupa. No tienes que hacerlo de tal o cual manera. Yo recuerdo que cuando era niño, al escuchar orar a algunos hermanos de la iglesia, yo pensaba, yo nunca voy a poder orar así.
Eran tan elocuentes y usaban palabras tan rimbombantes y memorizaban textos bíblicos y los decían en la oración, como tú nos dijiste en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y yo pensaba como niño, ¿cómo yo voy a ser capaz de orar así? Y sabes que eso a veces nos inhibe para orar. Nos hace pensar que nuestra oración no es lo suficientemente buena. Bueno, no es así. Dios es un Dios que se relaciona contigo. Y Él se relaciona contigo y quiere escucharte a ti. Lo que Dios espera que hagamos es que vayamos a Él con toda sinceridad. Ya sea que tú seas un niño, ve con tus palabras de niño y dile, Dios, me preocupa esto o aquello. Si eres un joven, ve con tus palabras, con tu forma de ser y de hablar y dile a Dios lo que te preocupa. Si eres un nuevo en nuestras transmisiones, debes saber que lo que Dios quiere es escucharte a ti. Escucharte, puedes hacerle preguntas, puedes escribir tus peticiones, puedes cantar tus peticiones, puedes usar el estilo que más te convenga, que más te beneficie, pero lo que debes hacer es presentar tus peticiones delante de Dios, porque la ansiedad es la señal de alerta que nos dice que tenemos que orar, que es tiempo de doblar las rodillas y decirle, Dios, aquí está mi más profunda necesidad, te necesito en esto o en aquello de mi vida, te necesito interviniendo en mi familia, en mis hijos, te necesito. Y cuando nosotros hacemos eso, en cada situación, ir a Dios en oración y ruego y darle nuestras necesidades y decirle lo que nos preocupa, entonces estamos dando el primer paso para sanar la ansiedad en la que estamos viviendo. Lo que Dios quiere es que tú y yo vayamos a Él y pongamos nuestras luchas y nuestras cargas en sus manos. Él quiere llevarlas por ti. No tienes que llevarlas tú. Y eso lo hacemos a través de la oración. En segundo lugar, lo que la ansiedad es la señal de alerta de que es tiempo de humillarte delante de Dios. Habíamos dicho, en primer lugar, que la ansiedad es la señal de alerta de que es tiempo de orar. Pero ahora, en segundo lugar, estamos diciendo que la ansiedad es la señal de alerta de que es tiempo de humillarte ante Dios. Y me encanta la forma en que el apóstol Pedro, ahora Pedro, habla sobre cómo manejar la ansiedad. Cuando vamos ahí en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, allá encontramos este pasaje, tremendo pasaje. Verso 6 dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Lo que este pasaje está diciendo es, ¿te sientes ansioso? ¿Sientes una carga muy pesada sobre ti? ¿Sientes temor? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Qué haces cuando te sientes así? Te humillas. Te humillas delante de Dios, y humillarse es ponerse bajo la autoridad de Dios, ponerse bajo la soberanía de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el poder de Dios, reconociendo quién eres tú y quién es Él. El Dios todopoderoso del universo, el único capaz de ayudarnos cualquiera que sea nuestra necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes recordarán, si se conectaron con nosotros la semana pasada, recordarán que yo me abrí un poco y les conté de un momento de ansiedad que empecé a sentir, que me llevó a buscar la ayuda de un consejero, un hombre de Dios, que me llevó a la palabra y me hizo ver exactamente esto, mi necesidad de orar y mi necesidad de humillarme ante Dios. Y espero que tú no dejes la iglesia y salgas corriendo al darte cuenta de que, nuestro pastor está en consejería. Como lo decíamos la semana pasada,
necesitamos el consejo sabio de otros, especialmente cuando luchamos con diferentes cosas. Y Él me hacía ver esta necesidad, humillarte y orar. ¿Por qué? Porque a veces somos tan soberbios que pensamos que por nuestras propias fuerzas podremos resolver cada situación, que por nuestro propio conocimiento, que en nuestros propios recursos podremos salir de tal o cual cosa, y luego nos damos cuenta que no era así. Y hay cosas que solo Dios puede hacer, hay cosas que solo Dios puede resolver, hay otras en las que nos da la oportunidad de tomar decisiones, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y necesitamos entender eso, y humillarnos significa eso, reconocer que es Dios el que está sobre mí, el que puede resolver mis situaciones, y entonces sumergirme en su presencia, en su dirección, y dejar que Él haga todo lo que está queriendo hacer. Si tú te sientes deprimido, si te sientes agotado, si te sientes angustiado, si sientes que te estás hundiendo, fíjense qué curioso esto, porque el que escribe estas palabras es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que negó a Jesús. El apóstol Pedro que trató de caminar sobre el agua y que además lo hizo. Fíjense qué curioso, porque Pedro dijo, si tú te sientes de esa manera, lo que tienes que hacer es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Y la mano aquí es muy importante porque nos da la imagen de lo que estamos hablando. Él dice para que Él los exalte a su debido tiempo. Y eso significa mucho cuando pensamos en aquella historia del apóstol Pedro diciéndole a Jesús, si de verdad eres tú, dime que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y entonces Jesús le contesta a Pedro, ven. Y entonces Pedro da un paso fuera de la barca y empieza a caminar sobre el agua. ¡Qué impresionante! ¿Hasta que qué? Hasta que la ansiedad que le produce ver el viento y las olas y el hecho de haber quitado sus ojos de Jesús hace que se empiece a hundir. Y cuando se empieza a hundir, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús le dice, ahí está, hombre de poca fe, ahora húndete, nádale si puedes y regresa al bote. Y allá nos vemos. Por supuesto que Jesús no hizo eso. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano para levantarlo cuando fue tiempo. ¿Cuándo es el tiempo en el que nosotros tomemos de la mano al Señor y Él nos levante? En el momento en el que nos estamos hundiendo. Este es el momento de extender la mano a Dios y decirle, sálvame, y decirle, ayúdame, te necesito. Este es el momento. Este es el momento. Si te estás hundiendo, quizá el problema no sea que te estás hundiendo, sino que estás pataleando y tratando de salir a la superficie por tus propios medios. El problema no es que te estés hundiendo, sino que no estás extendiendo la mano a quien te puede rescatar. Y lo que este pasaje nos dice y nos enseña es esa verdad. Necesitas extender tu mano a Él en humildad, reconociendo que tú no puedes salir de esta situación, pero Dios sí. Él puede rescatarte, Él quiere hacerlo, Él quiere darte confianza, Él quiere darte paz, Él quiere bendecir tu vida de una manera increíble que nadie más puede hacer. Pero para eso tú necesitas humillarte ante Él y reconocer que Él es el Dios soberano del universo, el único capaz de ayudarte y bendecirte en medio de tu situación difícil. El problema no es estarnos hundiendo, el problema es no extender la mano. Pero la promesa es que si tú te acercas a Él, Él te levantará a su debido tiempo. ¿Qué simbolizan las manos levantadas? Bueno, pueden simbolizar dos cosas. La victoria, cuando un corredor de maratón llega al final, ¿qué hace? Levanta las manos en señal de victoria. Cuando un equipo gana un torneo, ¿qué hacen todos? Levantan la mano en señal de victoria.
Pero las manos levantadas también significan rendición. Lo que Dios quiere es que hagamos esto. Que cantemos la victoria que Él ha ganado ya, porque ya está ganada, pero que a su vez lo hagamos a través de nuestra humillación, de nuestra sumisión, de nuestra rendición total y absoluta a Él. Ríndete a Dios, no sigas peleando con tus propios recursos, más bien ríndete a Él y dile: rescátame. Porque en el momento en el que nos rendimos, experimentamos una victoria, porque Dios está con nosotros y nos rescata, se preocupa por nosotros, nos consuela y nos fortalece. La cosa es que hay un ciclo de ansiedad. De pronto, si tú estás luchando contra la ansiedad, vas a reconocer este ciclo. El ciclo es más o menos así: te sientes ansioso, sientes una carga muy pesada, una angustia, sientes un temor, sientes una preocupación, y entonces tratas de hacer lo que puedes hacer. Intentas tomar el control, la segunda parte de este ciclo. Y entonces eso hace que tú creas que puedes resolverlo, que puedes arreglarlo, que puedes controlarlo. Intentas tomar el control. El problema es que cuando tratamos de tener el control, más temor tenemos de perder el control. Y entre más tememos perder el control, más intentamos controlar. Y entre más intentamos controlar, más ansiedad empezamos a sentir. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? Cuando comenzamos a entrar en este ciclo de ansiedad, lo que necesitamos hacer es romper el ciclo de ansiedad, romper el ciclo, reconociendo una verdad. Y la verdad es esta: presta mucha atención y anótalo ahí en tu bosquejo. Reconocemos la verdad de que no siempre tienes el poder de controlar, pero siempre tienes el poder de rendirte. En otras palabras, no siempre todas las cosas están bajo nuestro control, especialmente en esta época. Este virus ha resultado ser tan cambiante, tan impredecible, que a unos les da unos síntomas, a otros ningún síntoma. Y hasta ahora no ha habido cura. Todo parece indicar que ya hay una vacuna que está muy cerca de ser viable para ser administrada, pero hasta este momento nada ha pasado. Hay cosas que escapan de nuestro control: la economía nacional, la economía mundial, las elecciones que acaban de pasar en los Estados Unidos. Hay un montón de cosas que escapan de nuestro control y que al final tienen ciertas repercusiones o consecuencias en nuestra vida. Y hay muchas cosas que no podemos controlar, pero siempre tenemos el poder de rendirnos bajo la soberanía de Dios. Y ahí es donde está la clave, porque no podemos arreglarlo todo, no podemos cambiarlo todo. La medicina no siempre lo va a solucionar, pero lo que sí podemos es llevarlo a Dios y decirle: Dios, creo que tú puedes con esto. Confío en ti, me someto a ti, me humillo delante de ti y te entrego mi necesidad. Si tú estás pasando por un momento de tristeza, de angustia, de ansiedad, lo mejor que puedes hacer es rendirte. Rendirte ante el Señor y decirle: aquí estoy para ti, para que tú hagas de mí lo que tú quieras hacer. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El antídoto contra la ansiedad es la oración, es llevarle a Dios nuestras necesidades, creer en Él, creer que Él es capaz de resolver esa situación que nos preocupa o que nos agobia. Creer que Él es capaz de resolver cualquier situación. Pero eso no es posible si no lo hacemos con total humildad, reconociendo el poder de Dios y nuestra incapacidad.
Humillarnos delante de Dios. Y humillarnos en este sentido significa reconocer que yo no puedo resolver nada, pero Dios sí puede. Dios puede cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Dios puede resolver esa situación financiera difícil que estás enfrentando. Dios puede traer la sanidad que tu familia necesita. Dios puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. El problema aquí es, ¿tú lo crees? Porque a veces decimos creer, pero en la realidad, en la práctica, lo que demostramos es otra cosa. Lo que demostramos son dudas, son incertidumbres, son temores, son muchas cosas que nos llevan a un grado de ansiedad. Cuando este pasaje dice echa o deposita, en griego significa lanza. Significa liberar, significa rendirse, significa dejarlo ir, dejárselo a Dios, que siempre es bueno y que sus caminos son perfectos. No olvides que Dios está obrando en cada aspecto de tu vida. Él no está dormido, Él no está descansando, Él no está ocupado en otras cosas. Él está ocupado en lo que tiene que estar, y ese eres tú. Y por eso es que podemos orar diciéndole a Dios, yo creo completamente que ninguna arma forjada en mi contra prosperará, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Podemos llevar nuestras preocupaciones y nuestras angustias delante de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, porque lo que te pesa, lo que te carga, Dios puede resolverlo. ¿Qué es lo que te está agobiando en este momento? ¿Tu futuro? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Tu familia? ¿La enfermedad? ¿El virus? ¿El negocio? Tal vez te estás preguntando, ¿de verdad esta pandemia alguna vez va a terminar? Bueno, no olvides que la ansiedad es una señal de alerta de que es tiempo de orar y es tiempo de humillarnos delante de Dios. Filipenses 4, el pasaje que ya hemos leído, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios quiere darte su paz. No es tu paz. No es la paz del mundo, es la paz de Dios. Y no hay otro lugar en donde encontrar la paz de Dios, sino solo en Él. No es tu paz, no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Y esa paz de Dios viene a través de permanecer en Jesucristo. Por eso es que en este tiempo no podemos darnos el lujo de no doblar nuestras rodillas y clamar al Rey y decirle, Dios, ayúdame. Mantén firme mi fe. Por eso es que no podemos darnos el lujo de pasar un solo día sin estar a solas con Dios. Lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Y en la medida en la que lo hagamos, entonces hallaremos la paz de Dios. A manera de conclusión, quiero decirte esto. Decídete hoy a rendirte ante Dios. Decídete hoy a orar ante cualquier situación, por mínima que a ti te parezca, llévala a los pies del Señor y deja que Él te dé todo lo que Él quiere darte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder recordar que lo que tú anhelas es darnos paz en medio de la ansiedad que vivimos. Y que el camino para poder dárnosla es la oración y la humillación. Humillarnos delante de ti y orar poniendo en tus manos todas nuestras angustias, todas nuestras ansiedades, todas aquellas cosas que nos preocupan, porque lo que está en nuestra mente dando vueltas y vueltas está en tu corazón. Ayúdanos a recordar eso y ayúdanos a descargarnos en ti y a gozar de la paz que tú quieres darnos en medio de estas circunstancias. Padre, ayúdanos para que entonces nuestro testimonio pueda ayudar a otros
a hacer lo mismo, a descansar, a sentir tu paz en medio de la ansiedad. No permitas que pase un solo día sin doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de ti en oración, orando en medio de la ansiedad. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.